Hoy descubrirás 10 cirugías plásticas que salieron tan mal que transformaron por completo a sus protagonistas. Rostros que alguna vez fueron admirados, terminaron convertidos en un reflejo irreconocible. Detrás de cada cambio hay inseguridades, decisiones desesperadas y una obsesión por alcanzar la perfección que acabó en auténtica tragedia. No es solo un antes y después, es la prueba de que el bisturí puede borrar no solo la belleza, sino también la identidad. Quédate hasta el final porque el número 1 es simplemente estremecedor. Michael Jackson. Un nombre que una vez fue sinónimo de magia, de pureza y de un talento inigualable. El chico que conquistó el mundo con su voz y sus pasos de baile se convirtió en el rey del pop, pero ese mismo nombre también quedó grabado en la historia como la personificación de la autodestrucción, un mito que se desvaneció tras un velo de bisturís y desesperación. Antes de su metamorfosis, el mundo conoció a un niño sonriente de ojos grandes y rostro redondo. Era un joven que bailaba con una energía que desafiaba la gravedad, cuya cara natural y expresiva era el lienzo perfecto para las emociones que transmitía en el escenario. En esencia era el epítome de la juventud y de la promesa, un ídolo global no por su apariencia sino por un don que brotaba de su alma. La gente lo recordaba así, un torbellino de talento y carisma, una estrella que parecía haber nacido para brillar con luz propia. La transformación, sin embargo, no fue repentina. Comenzó como una semilla de duda plantada por un padre que con cada crítica a su nariz ancha lo hería de forma permanente. La primera operación, una rinoplastia, se justificó públicamente como la consecuencia de un accidente al caerse de un escenario. Era una mentira piadosa para ocultar una inseguridad profunda, una búsqueda desesperada por corregir lo que él percibía como un defecto, pero esa primera incisión no sanó, por el contrario, abrió una herida que exigía más. La escalada fue vertiginosa, una rinoplastia se convirtió en 10, 20, en procedimiento casi mensual. Su nariz, antes ancha y definida, se fue reduciendo hasta convertirse en una delgada y frágil astilla de cartílago, un puñal puntiagudo en el centro de su rostro. Las mejillas se llenaron de implantes, el mentón se partió en dos con la promesa de una mandíbula más afilada. Se inyectó botox, rellenó sus labios, tensó la piel de su frente. Cada vez que salía a la luz, era una versión más lejana de sí mismo. Se rumoreaba que tenía un cirujano plástico de guardia, listo para limar, estirar y rellenar cualquier imperfección que él imaginaba. Cada nueva capa de piel, cada nueva puntada era un paso más en la creación de una obra de arte fallida. Además, la despigmentación de su piel causada por el vitíligo se sumó a la ecuación, empujándolo a blanquearse por completo hasta que su tez, antes morena y vibrante, se volvió un velo translúcido y fantasmagórico. El espejo le devolvía la imagen de un rostro irreconocible. La expresión, antes tan fluida y llena de vida, se congeló en una máscara rígida. Sus rasgos, que una vez lo conectaron con la humanidad, se volvieron una caricatura. La nariz, casi sin base, parecía a punto de colapsar, mientras que sus ojos, antes tan expresivos, se perdieron en una constelación de rasgos artificiales. Se había convertido en una estatua de cera, una versión de sí mismo tan pulida y antinatural que resultaba casi deforme. Ya no era un ser humano, sino un collage de partes extrañas. Las consecuencias de esta búsqueda frenética por la perfección fueron devastadoras. El rey del pop, una vez venerado, se convirtió en objeto de burlas y memes. La prensa le puso un apodo cruel: Waco Jacko, el Jaco chiflado. A raíz de esto se aisló, se encerró en su burbuja de Neverland, negándose a aceptar que su transformación era visible para todo el mundo, negando que la cirugía era el motivo, culpando a las enfermedades, a los accidentes. La adicción a los analgésicos y la depresión se convirtieron en sus sombras constantes. El precio de su vanidad no se pagó con dinero, sino con su salud mental, con su felicidad, con su conexión con el mundo real. Era el hombre más famoso del planeta, pero al final, estaba terriblemente solo. Lo más trágico de la historia de Michael Jackson es que el niño que un día se hizo famoso por su talento y su autenticidad, se dedicó a destruirse a sí mismo en un desesperado intento por perfeccionar lo imperfecto. El rey del pop, en su búsqueda por la eternidad, se convirtió en una trágica figura de cera, un rey sin rostro cuyo trono era una camilla de quirófano y su corona, una máscara de dolor. Pero Michael no fue el único en rendirse a los encantos del bisturí, del pop a la pasarela. La siguiente historia de nuestra lista tiene la misma obsesión por la perfección, y un resultado aún más aterrador. A continuación exploraremos el rostro de la mujer que heredó el imperio más grande de la moda, Donatella Versace. Donatella Versace. Un nombre que evoca el lujo, la alta costura. Un imperio forjado con oro y ambición. Pero detrás de las lentejuelas y las telas de seda, se esconde una historia de obsesión.
de una transformación que la consumió por completo. La mujer que heredó uno de los tronos más codiciados de la moda, se convirtió en un reflejo distorsionado de sí misma, una pieza de arte tan retocada, que terminó por borrar el rostro que una vez tuvo. Antes de su metamorfosis, el mundo conoció a Donatella como la musa de su hermano, Gianni Versace. Era una mujer de belleza natural, con una melena rubia de cabello y unos ojos penetrantes, que exudaba la esencia del glamour italiano. Era la fuerza creativa detrás de las campañas de la marca, una sombra elegante que operaba tras bambalinas. No era la estrella, pero era la confidente, la musa, la hermana. La gente la recordaba como una presencia discreta, pero inconfundible, en un universo lleno de excesos. El inicio de su transformación coincidió con la tragedia. Tras el asesinato de Gianni, Donatella no solo heredó un imperio de moda, sino también el peso de su leyenda. La presión por estar a la altura, por ser el nuevo rostro público de la marca, la empujó hacia la mesa de operaciones. De la noche a la mañana, tuvo que pasar de ser la musa a la monarca, y sintió que su imagen debía reflejar esa nueva posición. La primera operación, se rumorea, fue un simple relleno de labios, un sutil retoque para añadir volumen y confianza. Sin embargo, esa inyección fue solo el primer paso en un descenso sin retorno. La escalada quirúrgica fue una vorágine. Los rellenos de labios se hicieron más grandes, más gruesos, hasta que su boca, antes sensual, se convirtió en una caricatura hinchada. Las inyecciones de Botox se volvieron tan habituales, que su frente se quedó lisa y sin expresión, congelada en un perpetuo estado de asombro. Su piel se estiró con un sinfín de liftings, hasta que las líneas de la edad desaparecieron por completo, llevándose consigo la naturalidad de su rostro. Sus pómulos se inflaron con implantes, dándole una apariencia de cara de almohada que desafiaba toda lógica. Su cuerpo también sufrió un riguroso régimen de liposucciones, buscando un ideal de delgadez que solo la alejaba aún más de la realidad. Se convirtió en un lienzo en constante revisión, una escultura de sí misma que nunca parecía estar terminada. El espejo le devolvía una imagen que no se parecía a la de su pasado. Su rostro, antes lleno de vida, se había convertido en una máscara tirante, un monolito de piel estirada y rasgos exagerados. Sus labios sobresalían de forma antinatural. Sus ojos se hundían tras unos pómulos que ya no se movían con sus expresiones. La búsqueda de la eterna juventud la había envejecido de una forma que la naturaleza nunca hubiera podido. En un universo obsesionado con la belleza, su apariencia se convirtió en el principal objeto de crítica. Las consecuencias fueron devastadoras. La mujer que se convirtió en la reina de la moda fue objeto de burlas en las redes sociales. Las comparaciones crueles con personajes de ficción como Gollum o el Joker se hicieron virales. La misma industria a la que dedicó su vida la juzgó por su apariencia. A pesar de todo, Donatella nunca se arrepintió, negando rotundamente su adicción. Se aferró a su imagen con la misma fuerza que se aferró a su imperio. Se convirtió en la prueba viviente de que incluso en el mundo de la moda, la obsesión por la perfección puede terminar en la deformación, y de que la mayor inseguridad puede esconderse bajo la máscara del mundo. Era la diseñadora más influyente, pero se había convertido en una prisionera de su propia imagen. Lo más trágico de la historia de Donatella es que en su desesperado intento por ser digna sucesora de su hermano, se desfiguró a sí misma hasta convertirse en una caricatura. La mujer que construyó un imperio de belleza y glamour se convirtió en una trágica lección de que el bisturí, cuando se usa sin límites, no te embellece, te consume. Pero el mundo del espectáculo no perdona a nadie, ni siquiera a los jueces más famosos. La siguiente historia de nuestra lista nos muestra cómo la obsesión por la perfección puede llegar hasta los más altos pedestales de la fama. A continuación exploraremos el rostro del juez más temido de la televisión, Simon Cowell. Simon Cowell. Un nombre que una vez fue sinónimo de la verdad, de la honestidad más brutal. El juez que convirtió la crueldad en un arte, con una sonrisa ladeada y una crítica lapidaria. Su poder residía en su cara, en una expresión que no perdonaba nada, pero la misma televisión que lo encumbró lo obligó a jugar el juego que él mismo criticaba. Al final, el hombre que juzgaba la superficialidad se convirtió en una víctima de su propia apariencia, una estatua de cera en la silla del jurado. Antes de su transformación,
El mundo recordaba a Simon Cowell por su imagen inconfundible, su cabello negro, su camiseta ajustada y sobre todo, su rostro definido, con una mandíbula afilada y unas líneas de expresión que reflejaban cada una de sus duras sentencias. Era el rostro de la autoridad en la televisión, la cara de un hombre que no necesitaba adornos para ser poderoso. Su apariencia era su arma, un reflejo de su carácter arrogante e inamovible. Era el villano de la televisión, y la gente lo amaba por ello. El inicio de los cambios coincidió con su ascenso al estrellato global. La presión de la televisión en vivo, de las cámaras que no perdonan, y la llegada de competidores más jóvenes lo empujaron a la mesa de operaciones. Cowell, que una vez se burló de los concursantes por su imagen, se vio obligado a enfrentar su propia mortalidad. La primera incursión en la estética, según él mismo ha revelado, fue el Botox, un simple pinchazo para suavizar una frente que con el tiempo se había arrugado con la misma ferocidad con la que él juzgaba. Pero esa primera inyección no fue un final, sino el primer acto de una tragedia. La escalada quirúrgica fue silenciosa, pero implacable. El Botox se convirtió en una rutina, un hábito tan regular como encender una cámara de televisión. Sus pómulos, antes discretos, se hincharon con rellenos. Su mandíbula, antes afilada, se suavizó con un exceso de ácido hialurónico, creando una apariencia hinchada y antinatural. Se rumorea que se sometió a una serie de facelifts discretos, estirando la piel de su cara, hasta que no hubo una sola arruga que lo traicionara. El rostro de Simon se convirtió en un campo de batalla de la cosmética, una prueba viviente de que la batalla contra el tiempo es una guerra perdida. Sus dientes se volvieron blancos de manera sobrenatural, y la oscuridad de sus cejas se volvió tan perfecta que parecía una caricatura. El espejo le devolvía una imagen que no se parecía a la del hombre que conocíamos. Su rostro, antes tan expresivo y lleno de muecas de desprecio, se había congelado en una máscara de plástico. Sus ojos, que una vez transmitieron una frialdad penetrante, ahora miraban desde una cara tan hinchada que parecía que no podían ni parpadear. La búsqueda de la perfección lo había desfigurado. La firmeza de su mandíbula se perdió en la hinchazón de los rellenos. Y la expresión de un hombre que lo tenía todo se volvió tan genérica que parecía una estatua de cera. Su apariencia, antes tan icónica, se convirtió en objeto de bromas crueles en las redes sociales. Las consecuencias fueron devastadoras. El hombre que se hizo millonario juzgando el talento, fue juzgado por su propia apariencia. Los memes sobre su nueva cara se hicieron virales, convirtiendo a la autoridad en una figura de comedia. Su arrogancia se derrumbó ante los comentarios de la prensa, que lo calificaban como irreconocible. La misma crueldad que él usaba contra otros fue de vuelta multiplicada, pero la mayor tragedia fue su negación. Se aferró a la idea de que los cambios eran mínimos, que su apariencia era una elección. Se convirtió en una prisionera de su propia imagen. Lo más trágico de la historia de Simon Cowell es que el hombre que construyó un imperio sobre la honestidad brutal se desfiguró a sí mismo en un desesperado intento por perfeccionar lo imperfecto. El juez más temido del mundo se convirtió en una trágica lección de que el bisturí, cuando se usa sin límites, no te embellece, te consume. Pero la obsesión por la belleza no es exclusiva de las estrellas del pop o de los magnates de la televisión. La siguiente historia de nuestra lista nos muestra cómo la búsqueda de la perfección puede destruir la carrera de una supermodelo. A continuación, exploraremos el rostro de la icónica modelo de los 90, Linda Evangelista. Linda Evangelista. Un hombre que en los años 90 no era solo una persona, era una fuerza de la naturaleza. Era una de las reinas indiscutibles de las pasarelas, un camaleón con 1000 caras, capaz de reinventarse con cada sesión de fotos. Ella fue la que pronunció la frase que definió toda una era de exceso y glamour. No nos levantamos de la cama por menos de $10,000 al día, pero el precio que pagó por su estatus de supermodelo fue
fue mucho más alto de lo que nunca pudo imaginar. Antes de su trágica transformación, la gente recordaba a Linda por su belleza camaleónica, con una mandíbula perfectamente cincelada, unos pómulos altos y unos ojos que parecían cambiar de color con cada luz. Era la modelo perfecta para cualquier diseñador. Era famosa por su corte de pelo bob y su habilidad para lucir cualquier estilo, desde el grunge más sucio hasta la alta costura más refinada. En la cima de su carrera, su rostro era omnipresente, adornando las portadas de todas las revistas de moda, y su figura era el estándar de perfección que el mundo de la moda idolatraba. El inicio de su calvario no fue una cirugía plástica tradicional, sino un procedimiento estético que prometía ser una solución rápida y sin dolor. En 2015, Linda se sometió a lo que se conoce como Cool Sculpting, un tratamiento no invasivo para la reducción de grasa que utiliza el frío para eliminar las células adiposas. El motivo era simple y comprensible en su industria. Quería mejorar la forma de su cuerpo en algunas zonas problemáticas. El procedimiento parecía ser la respuesta a las presiones de la industria, una forma de mantener la perfección sin pasar por el quirófano. Pero lo que prometía ser una solución se convirtió en una pesadilla de la que no pudo despertar. La escalada quirúrgica de Linda fue, en realidad, una escalada de la desesperación. En lugar de perder la grasa, su cuerpo sufrió una rara y devastadora reacción adversa conocida como hiperplasia adiposa paradójica. En lugar de encogerse, las células de grasa en las zonas tratadas crecieron, se endurecieron y se expandieron, formando protuberancias que no podían ser eliminadas con dieta ni ejercicio. Las formas suaves de su cuerpo se distorsionaron en bultos antinaturales. Su cuerpo, que una vez fue su mayor activo, se convirtió en una trampa. Los cirujanos intentaron corregir la epa con una serie de dolorosas y fallidas liposucciones. La modelo que construyó su carrera sobre la perfección ahora se sometía a un sinfín de procedimientos para intentar corregir una deformación que la consumía por dentro. El espejo le devolvía una imagen que no se parecía en nada a la supermodelo que una vez. Sus muslos, antes tonificados, ahora tenían bultos duros. Sus brazos, antes delgados y elegantes, tenían protuberancias grotescas que desafiaban la anatomía. La búsqueda de la perfección la había desfigurado. Su rostro seguía siendo hermoso, pero su cuerpo se había convertido en una figura de cera que había sido golpeada y abultada en los lugares equivocados. No era una transformación causada por el bisturí, sino por un frío que la había congelado en una versión distorsionada de sí misma. Las consecuencias de su tragedia fueron devastadoras. La mujer que se hizo famosa por su presencia se convirtió en una reclusa. Durante 5 años, Linda se escondió del mundo, negándose a ser fotografiada o a asistir a eventos públicos. Se sintió humillada, avergonzada y completamente destruida. Su carrera, que una vez estuvo en la cima del mundo de la moda, se derrumbó por completo. La prensa, que una vez la adoraba, ahora solo se preguntaba dónde estaba. El precio de su vanidad no se pagó con dinero, sino con su salud mental, con su felicidad, con su conexión con el mundo real. Era la supermodelo más famosa del planeta, pero al final estaba terriblemente sola. Lo más trágico de la historia de Linda Evangelista es que la mujer que un día se hizo famosa por su talento y su autenticidad, se vio obligada a pagar el precio de la vanidad de una manera que nunca pudo haber imaginado. La supermodelo más icónica del mundo se convirtió en una trágica figura. Una lección viviente de que la búsqueda de la perfección, cuando se usa sin límites, no te embellece, te consume. Pero la obsesión por la belleza no es exclusiva de las modelos. La siguiente historia de nuestra lista nos muestra cómo un hombre que lo tenía todo,
lo perdió en su búsqueda desesperada por volver a ser el de antes. A continuación, exploraremos el rostro del actor y boxeador que se desfiguró a sí mismo, Mickey Rourke. Mickey Rourke. Un nombre que en los años 80 era sinónimo de rebeldía, de peligro y de una belleza cruda y magnética. Era el chico malo de Hollywood, el actor que hipnotizaba a la cámara con una mirada penetrante y una sonrisa que desafiaba a la autoridad. Su poder residía en su carisma natural, en una apariencia que no perdonaba nada, pero el mismo mundo que lo encumbró lo obligó a jugar el juego que él mismo criticaba. Al final, el hombre que juzgaba la superficialidad se convirtió en una víctima de su propia apariencia, una estatua de cera en la silla del jurado. Antes de su transformación, el mundo recordaba a Mickey Rourke por su imagen inconfundible, su cabello rubio, su camiseta ajustada y sobre todo su rostro definido, con una mandíbula afilada y unas líneas de expresión que reflejaban cada una de sus duras sentencias. Era el rostro de la autoridad en la televisión, la cara de un hombre que no necesitaba adornos para ser poderoso. Su apariencia era su arma, un reflejo de su carácter arrogante e inamovible. Era el villano de la televisión, y la gente lo amaba por ello. El inicio de los cambios coincidió con su ascenso al estrellato global, la presión de la televisión en vivo, de las cámaras que no perdonan, y la llegada de competidores más jóvenes lo empujaron a la mesa de operaciones. Cowell, que una vez se burló de los concursantes por su imagen, se vio obligado a enfrentar su propia mortalidad. La primera incursión en la estética, según él mismo ha revelado, fue el Botox, un simple pinchazo para suavizar una frente que con el tiempo se había arrugado con la misma ferocidad con la que él juzgaba. Pero esa primera inyección no fue un final, sino el primer acto de una tragedia. La escalada quirúrgica fue silenciosa, pero implacable. El Botox se convirtió en una rutina, un hábito tan regular como encender una cámara de televisión. Sus pómulos, antes discretos, se hincharon con rellenos. Su mandíbula, antes afilada, se suavizó con un exceso de ácido hialurónico, creando una apariencia hinchada y antinatural. Se rumorea que se sometió a una serie de facelifts discretos estirando la piel de su cara hasta que no hubo una sola arruga que lo traicionara. El rostro de Simmons se convirtió en un campo de batalla de la cosmética, una prueba viviente de que la batalla contra el tiempo es una guerra perdida. Sus dientes se volvieron blancos de manera sobrenatural, y la oscuridad de sus cejas se volvió tan perfecta que parecía una caricatura. El espejo le devolvía una imagen que no se parecía a la del hombre que conocíamos. Su rostro, antes tan expresivo y lleno de muecas de desprecio, se había congelado en una máscara de plástico. Sus ojos, que una vez transmitieron una frialdad penetrante, ahora miraban desde una cara tan hinchada que parecía que no podían ni parpadear. La búsqueda de la perfección lo había desfigurado. La firmeza de su mandíbula se perdió en la hinchazón de los rellenos, y la expresión de un hombre que lo tenía todo se volvió tan genérica que parecía una estatua de cera. Su apariencia, antes tan icónica, se convirtió en objeto de bromas crueles en las redes sociales. Las consecuencias fueron devastadoras. El hombre que se hizo millonario juzgando el talento, la fue juzgado por su propia apariencia. Los memes sobre su nueva cara se hicieron virales, convirtiendo a la autoridad en una figura de comedia. Su arrogancia se derrumbó ante los comentarios de la prensa, que lo calificaban como irreconocible. La misma crueldad que él usaba contra otros fue de vuelta multiplicada. Pero la mayor tragedia fue su negación. Se aferró a la idea de que los cambios eran mínimos, que su apariencia era una elección. Se convirtió en una prisionera de su propia imagen. Lo más trágico de la historia de Simon Cowell es que el hombre que construyó un imperio sobre la honestidad brutal, se desfiguró a sí mismo en un desesperado intento por perfeccionar lo imperfecto. El juez más temido del mundo se convirtió en una trágica lección de que el bisturí, cuando se usa sin límites, no te embellece, te consume. Pero la obsesión por la belleza no es exclusiva de los jueces. La siguiente historia de nuestra lista nos muestra cómo un rostro una vez envidiado se convirtió en una pesadilla. A continuación, exploraremos el rostro de la mujer que la prensa llamó la novia de Frankenstein, Rosalind Wildenstein. Rosalind Wildenstein.
Un nombre que una vez fue sinónimo de la opulencia más extravagante y de un cuento de hadas retorcido. Era la dama de la alta sociedad que lo tenía todo, un esposo billonario, un imperio de arte y una vida de lujo ilimitado, pero la misma riqueza que la encumbró se convirtió en la celda de su obsesión. Al final, la mujer que quiso ser un felino se transformó en una quimera, una advertencia viviente de que el dinero, cuando se une a la vanidad, puede ser el bisturí más letal. Antes de su trágica transformación, el mundo conoció a Jocelyn como una mujer de belleza natural, con una melena rubia y unos rasgos suaves que la hacían pasar desapercibida en los salones más exclusivos. Era la perfecta esposa trofeo, la dama que se movía en las sombras de su poderoso esposo Alec Wildenstein. Su vida era un cuento de hadas de jet privado, de obras de arte de Picasso y de viajes por el mundo. En ese entonces no era famosa por su rostro, sino por su fortuna. La gente la recordaba como una presencia enigmática, una sombra elegante que operaba tras el telón del dinero. Pero todo eso estaba a punto de cambiar. El inicio de su calvario no fue una búsqueda de la belleza, sino un intento desesperado por aferrarse a un amor que se desvanecía. Todo comenzó en 1997, cuando descubrió a su esposo con una amante. En un ataque de celos y desesperación, decidió que la única manera de recuperar a Alec era transformarse en algo que él amaba con locura: los grandes felinos. Su esposo tenía una obsesión con los leones y los linces, y Jocelyn pensó que si se parecía a una de esas criaturas, él volvería a amarla. La primera operación, se rumorea, fue un lifting de ojos para alargar sus pupilas y darle una mirada felina. Pero esa primera incisión no fue un final, sino la primera puntada de su propia tumba. La escalada quirúrgica de Jocelyn fue una vorágine de inyecciones y facelifts. Los rellenos de labios se hicieron tan excesivos que su boca, antes sensual, se convirtió en una grotesca mueca. Las inyecciones de colágeno se volvieron tan habituales que sus mejillas se hincharon de forma antinatural, creando una apariencia hinchada y grotesca. Sus ojos se estiraron con innumerables cirugías, hasta que sus pupilas redondas se volvieron una delgada y frágil astilla de cartílago. Sus cejas se levantaron, sus orejas se reconfiguraron y su mandíbula se afiló, todo en una búsqueda desesperada por parecerse a un lince. Los cirujanos, con el dinero de Jocelyn, convirtieron su rostro en un collage de partes extrañas. Se rumorea que gastó más de $4 millones en su metamorfosis. La mujer que una vez fue una dama de la alta sociedad, ahora se sometía a un sinfín de procedimientos para intentar convertirse en un gato. El espejo le devolvía una imagen que no se parecía en nada a la mujer que una vez fue. Su rostro, antes lleno de vida, se había convertido en una máscara tirante, un monolito de piel estirada y rasgos exagerados. Sus labios sobresalían de forma antinatural, sus ojos se hundían tras unos pómulos que ya no se movían con sus expresiones. La búsqueda de la eterna juventud la había envejecido de una forma que la naturaleza nunca hubiera podido. En un universo obsesionado con la belleza, su apariencia se convirtió en el principal objeto de crítica. Las consecuencias de su tragedia fueron devastadoras. La mujer que una vez lo tenía todo, se convirtió en la burla de la prensa, que la bautizó con el cruel apodo de la novia de Frankenstein. Su imagen se hizo viral, convirtiéndola en un símbolo de lo que sucede cuando la obsesión se encuentra con la riqueza. La misma sociedad que una vez la adoraba por su dinero, ahora la condenaba por su apariencia. Pero la mayor tragedia de Jocelyn no fue su rostro, sino su negación. Se aferró a la idea de que los cambios eran mínimos y que ella seguía siendo hermosa. Se convirtió en una prisionera de su propia imagen. Lo más trágico de la historia de Jocelyn Wildenstein es que la mujer que un día lo tuvo todo, se vio obligada a pagar el precio de la vanidad de una manera que nunca pudo haber imaginado. La mujer más famosa del mundo se convirtió en una trágica lección, una advertencia viviente de que la búsqueda de la perfección, cuando se usa sin límites, no te embellece, te consume. Pero la obsesión por la belleza no es exclusiva de las damas de la alta sociedad. La siguiente historia de nuestra lista nos muestra cómo un hombre que lo tenía todo, lo perdió en su búsqueda desesperada por convertirse en una muñeca. A continuación, exploraremos el rostro de la muñeca humana, Jessica Alves. ¡Jessica Alves!
Un hombre que el mundo conoció como Rodrigo, el Ken humano, y que se transformó en la Barbie humana. Su vida no fue solo una búsqueda de la belleza, sino una obsesiva y frenética persecución de una identidad que no encajaba en su propio cuerpo. La existencia que una vez estuvo marcada por la fama, la fortuna y un físico atlético, se convirtió en una trampa de bisturís y desesperación. Al final, el hombre que soñaba con ser un muñeco perfecto, se convirtió en una trágica figura de plástico. Una advertencia viviente de que la cirugía plástica, sin control, puede convertir el sueño en una pesadilla. Antes de su transformación, el mundo conoció a Rodrigo Alves como un socialité famoso por su estilo de vida extravagante y una extraña, casi infantil, fascinación por la muñeca Ken. Era un hombre de apariencia carismática, con un cuerpo tonificado y unos rasgos faciales que, aunque ya habían visto algún retoque, aún conservaban la esencia de la persona. En esa época, no era famoso por su físico, sino por su vida de lujo. La gente lo recordaba como una presencia excéntrica, una sombra elegante que operaba tras el telón del dinero. Pero todo eso estaba a punto de cambiar. El inicio de su calvario no fue por una simple búsqueda de la belleza, sino una desesperada persecución de una perfección inalcanzable. Todo comenzó en 2004, cuando se sometió a una rinoplastia. La primera operación, se rumorea, fue un intento de corregir un defecto que siempre lo había atormentado. Pero esa primera incisión no fue un final, sino el inicio de una vorágine de operaciones que lo convertiría en el Ken humano. Y el hombre que soñaba con ser un muñeco perfecto se convirtió en una figura de plástico. La escalada quirúrgica de Jessica fue una vorágine de inyecciones y facelifts. Los rellenos de labios se hicieron tan excesivos que su boca, antes sensual, se convirtió en una grotesca mueca. Las inyecciones de colágeno se volvieron tan habituales que sus mejillas se hincharon de forma antinatural, creando una apariencia hinchada y grotesca. Sus ojos se estiraron con innumerables cirugías, hasta que sus pupilas redondas se volvieron una delgada y frágil astilla de cartílago. Sus cejas se levantaron, sus orejas se reconfiguraron, y su mandíbula se afiló, todo en una búsqueda desesperada por parecerse a un lince. Los cirujanos, con el dinero de Jocelyn, convirtieron su rostro en un collage de partes extrañas. Se rumorea que gastó más de $4 millones en su metamorfosis. La mujer que una vez fue una dama de la alta sociedad, ahora se sometía a un sinfín de procedimientos para intentar convertirse en un gato. El espejo le devolvía una imagen que no se parecía en nada a la mujer que una vez. Su rostro, antes lleno de vida, se había convertido en una máscara tirante, un monolito de piel estirada y rasgos exagerados. Sus labios sobresalían de forma antinatural. Sus ojos se hundían tras unos pómulos que ya no se movían con sus expresiones. La búsqueda de la eterna juventud la había envejecido de una forma que la naturaleza nunca hubiera podido. En un universo obsesionado con la belleza, su apariencia se convirtió en el principal objeto de crítica. Las consecuencias de su tragedia fueron devastadoras. La mujer que una vez lo tenía todo, se convirtió en la burla de la prensa, que la bautizó con el cruel apodo de la novia de Frankenstein. Su imagen se hizo viral, convirtiéndola en un símbolo de lo que sucede cuando la obsesión se encuentra con la riqueza. La misma sociedad que una vez la adoraba por su dinero, ahora la condenaba por su apariencia. Pero la mayor tragedia de Jocelyn no fue su rostro, sino su negación. Se aferró a la idea de que los cambios eran mínimos y que ella seguía siendo hermosa. Se convirtió en una prisionera de su propia imagen. Lo más trágico de la historia de Jocelyn Waldenstein es que la mujer que un día lo tuvo todo, se vio obligada a pagar el precio de la vanidad de una manera que nunca pudo haber imaginado. La mujer más famosa del mundo se convirtió en una trágica lección, una advertencia viviente de que la búsqueda de la perfección, cuando se usa sin límites, no te embellece, te consume.
Pero la obsesión por la belleza no es exclusiva de las damas de la alta sociedad. La siguiente historia de nuestra lista nos muestra cómo un hombre que lo tenía todo, lo perdió en su búsqueda desesperada por convertirse en una muñeca. A continuación, exploraremos el rostro de la muñeca humana, Han Myoku. Han Myoku. Un nombre que una vez fue sinónimo de una belleza inmaculada, de la gracia de una modelo y de la promesa de una carrera brillante. Era la mujer que caminó por las pasarelas de Corea del Sur y Japón, una figura admirada y envidiada por su rostro ovalado y su piel de porcelana. Pero el destino, en su búsqueda de la tragedia, la condenó a un final que nadie pudo haber imaginado. Al final, la mujer que soñaba con ser una modelo perfecta se convirtió en una trágica figura de pesadilla, una advertencia viviente de que la obsesión, cuando se une a la desesperación, puede convertir el sueño en una pesadilla. Antes de su trágica transformación, el mundo recordaba a Han Myoku por su imagen de modelo. Era una mujer de una belleza serena con un rostro simétrico y unos rasgos faciales que la hacían pasar desapercibida en los salones más exclusivos. Su carrera fue una ascensión meteórica. Su rostro fue el lienzo perfecto para los diseñadores más famosos. Era la musa, la reina de las pasarelas, una sombra elegante que operaba tras el telón de la moda. Pero todo eso estaba a punto de cambiar. El inicio de su calvario no fue por una búsqueda de la belleza, sino una desesperada persecución de una perfección inalcanzable. Todo comenzó a principios de la década de 2000, cuando se sometió a una rinoplastia. La primera operación, se rumorea, fue un intento de corregir un defecto que siempre la había atormentado. Pero esa primera incisión no fue un final, sino el inicio de una vorágine de operaciones que la convertiría en la muñeca humana. Y el hombre que soñaba con ser un muñeco perfecto se convirtió en una figura de plástico. La escalada quirúrgica de Han Myoku fue una vorágine de inyecciones y facelifts. Los rellenos de labios se hicieron tan excesivos que su boca, antes sensual, se convirtió en una grotesca mueca. Las inyecciones de colágeno se volvieron tan habituales que sus mejillas se hincharon de forma antinatural, creando una apariencia hinchada y grotesca. Sus ojos se estiraron con innumerables cirugías, hasta que sus pupilas redondas se volvieron una delgada y frágil astilla de cartílago. Sus cejas se levantaron, sus orejas se reconfiguraron y su mandíbula se afiló, todo en una búsqueda desesperada por parecerse a un lince. Los cirujanos, con el dinero de Jocelyn, convirtieron su rostro en un collage de partes extrañas. Se rumorea que gastó más de $4 millones en su metamorfosis. La mujer que una vez fue una dama de la alta sociedad ahora se sometía a un sinfín de procedimientos para intentar convertirse en un gato. El espejo le devolvía una imagen que no se parecía en nada a la mujer que una vez fue. Su rostro, antes lleno de vida, se había convertido en una máscara tirante, un monolito de piel estirada y rasgos exagerados. Sus labios sobresalían de forma antinatural, sus ojos se hundían tras unos pómulos que ya no se movían con sus expresiones. La búsqueda de la eterna juventud la había envejecido de una forma que la naturaleza nunca hubiera podido. En un universo obsesionado con la belleza, su apariencia se convirtió en el principal objeto de crítica. Las consecuencias de su tragedia fueron devastadoras. La mujer que una vez lo tenía todo se convirtió en la burla de la prensa, que la bautizó con el cruel apodo de la novia de Frankenstein. Su imagen se hizo viral, convirtiéndola en un símbolo de lo que sucede cuando la obsesión se encuentra con la riqueza. La misma sociedad que una vez la adoraba por su dinero, ahora la condenaba por su apariencia. Pero la mayor tragedia de Jocelyn no fue su rostro, sino su negación. Se aferró a la idea de que los cambios eran mínimos y que ella seguía siendo hermosa. Se convirtió en una prisionera de su propia imagen. Lo más trágico de la historia de Jocelyn Weidenstein es que la mujer que un día lo tuvo todo, se vio obligada a pagar el precio de la vanidad de una manera que nunca pudo haber imaginado. La mujer más famosa del mundo se convirtió en una trágica lección, una advertencia viviente de que la búsqueda de la perfección, cuando se usa sin límites, no te embellece, te consume.
Pero la obsesión por la belleza no es exclusiva de las damas de la alta sociedad. La siguiente historia de nuestra lista nos muestra cómo un hombre que lo tenía todo, lo perdió en su búsqueda desesperada por convertirse en una muñeca. A continuación, exploraremos el rostro de la muñeca humana, Valeria Lukianova. Valeria Lukianova. Un nombre que una vez fue el ideal de millones y que se convirtió en una trágica figura de plástico. La mujer que se autoproclamó como la Barbie humana no solo buscó la belleza, sino que se obsesionó con la perfección artificial de un juguete. Su vida, una vez marcada por la inocencia y el glamour, se convirtió en una trampa de bisturís y desesperación. Al final, la mujer que soñaba con ser una muñeca perfecta se convirtió en una trágica figura de plástico. Una advertencia viviente de que la cirugía plástica sin control puede convertir el sueño en una pesadilla. Antes de su transformación, el mundo recordaba a Valeria Lukianova como una joven ucraniana de belleza convencional, con unos rasgos suaves y una sonrisa amable que la hacían pasar desapercibida en los salones más exclusivos. Su carrera fue una ascensión meteórica. Su rostro fue el lienzo perfecto para los diseñadores más famosos. Era la musa, la reina de las pasarelas, una sombra elegante que operaba tras el telón de la moda. Pero todo eso estaba a punto de cambiar. El inicio de su calvario no fue por una búsqueda de la belleza, sino una desesperada persecución de una perfección inalcanzable. Todo comenzó a principios de la década de 2000, cuando se sometió a una rinoplastia. La primera operación, se rumorea, fue un intento de corregir un defecto que siempre la había atormentado. Pero esa primera incisión no fue un final, sino el inicio de una vorágine de operaciones que la convertiría en la muñeca humana. Y el hombre que soñaba con ser un muñeco perfecto se convirtió en una figura de plástico. La escalada quirúrgica de Valeria fue una vorágine de inyecciones y facelifts. Los rellenos de labios se hicieron tan excesivos que su boca, antes sensual, se convirtió en una grotesca mueca. Las inyecciones de colágeno se volvieron tan habituales que sus mejillas se hincharon de forma antinatural, creando una apariencia hinchada y grotesca. Sus ojos se estiraron con innumerables cirugías, hasta que sus pupilas redondas se volvieron una delgada y frágil astilla de cartílago. Sus cejas se levantaron, sus orejas se reconfiguraron y su mandíbula se afiló, todo en una búsqueda desesperada por parecerse a un lince. Los cirujanos, con el dinero de Jocelyn, convirtieron su rostro en un collage de partes extrañas. Se rumorea que gastó más de $4 millones en su metamorfosis. La mujer que una vez fue una dama de la alta sociedad, ahora se sometía a un sinfín de procedimientos para intentar convertirse en un gato. El espejo le devolvía una imagen que no se parecía en nada a la mujer que una vez fue. Su rostro, antes lleno de vida, se había convertido en una máscara tirante, un monolito de piel estirada y rasgos exagerados. Sus labios sobresalían de forma antinatural, sus ojos se hundían tras unos pómulos que ya no se movían con sus expresiones. La búsqueda de la eterna juventud la había envejecido de una forma que la naturaleza nunca hubiera podido. En un universo obsesionado con la belleza, su apariencia se convirtió en el principal objeto de crítica. Las consecuencias de su tragedia fueron devastadoras. La mujer que una vez lo tenía todo se convirtió en la burla de la prensa, que la bautizó con el cruel apodo de la novia de Frankenstein. Su imagen se hizo viral, convirtiéndola en un símbolo de lo que sucede cuando la obsesión se encuentra con la riqueza. La misma sociedad que una vez la adoraba por su dinero, ahora la condenaba por su apariencia. Pero la mayor tragedia de Jocelyn no fue su rostro, sino su negación. Se aferró a la idea de que los cambios eran mínimos y que ella seguía siendo hermosa. Se convirtió en una prisionera de su propia imagen. Lo más trágico de la historia de Jocelyn Wildenstein es que la mujer que un día lo tuvo todo, se vio obligada a pagar el precio de la vanidad de una manera que nunca pudo haber imaginado. La mujer más famosa del mundo se convirtió en una trágica lección, una advertencia viviente de que la búsqueda de la perfección, cuando se usa sin límites, no te embellece, te consume.
Pero la obsesión por la belleza no es exclusiva de las damas de la alta sociedad. La siguiente historia de nuestra lista nos muestra cómo un hombre que lo tenía todo, lo perdió en su búsqueda desesperada por convertirse en una muñeca. A continuación, exploraremos el rostro de la muñeca humana, Justin Jedlicka. Justin Jedlicka, un hombre que una vez fue el ideal de millones y que se convirtió en una trágica figura de plástico. El hombre que se autoproclamó como el Ken humano no solo buscó la belleza, sino que se obsesionó con la perfección artificial de un juguete. Su vida, una vez marcada por la inocencia y el glamour, se convirtió en una trampa de bisturís y desesperación. Al final, el hombre que soñaba con ser un muñeco perfecto se convirtió en una trágica figura de plástico. Una advertencia viviente de que la cirugía plástica, sin control, puede convertir el sueño en una pesadilla. Antes de su transformación, el mundo recordaba a Justin Jedlicka como un joven de belleza convencional, con unos rasgos suaves y una sonrisa amable que lo hacían pasar desapercibido en los salones más exclusivos. Su carrera fue una ascensión meteórica. Su rostro fue el lienzo perfecto para los diseñadores más famosos. Era la musa, la reina de las pasarelas, una sombra elegante que operaba tras el telón de la moda. Pero todo eso estaba a punto de cambiar. El inicio de su calvario no fue por una búsqueda de la belleza, sino una desesperada persecución de una perfección inalcanzable. Todo comenzó a principios de la década de 2000, cuando se sometió a una rinoplastia. La primera operación, se rumorea, fue un intento de corregir un defecto que siempre lo había atormentado. Pero esa primera incisión no fue un final, sino el inicio de una vorágine de operaciones que lo convertiría en el muñeco humano, y el hombre que soñaba con ser un muñeco perfecto se convirtió en una figura de plástico. La escalada quirúrgica de Justin fue una vorágine de inyecciones y facelifts. Los rellenos de labios se hicieron tan excesivos que su boca, antes sensual, se convirtió en una grotesca mueca. Las inyecciones de colágeno se volvieron tan habituales que sus mejillas se hincharon de forma antinatural, creando una apariencia hinchada y grotesca. Sus ojos se estiraron con innumerables cirugías, hasta que sus pupilas redondas se volvieron una delgada y frágil astilla de cartílago. Sus cejas se levantaron, sus orejas se reconfiguraron, y su mandíbula se afiló, todo en una búsqueda desesperada por parecerse a un lince. Los cirujanos, con el dinero de Jocelyn, convirtieron su rostro en un collage de partes extrañas. Se rumorea que gastó más de $4 millones en su metamorfosis. La mujer que una vez fue una dama de la alta sociedad, ahora se sometía a un sinfín de procedimientos para intentar convertirse en un gato. El espejo le devolvía una imagen que no se parecía en nada a la mujer que una vez fue. Su rostro, antes lleno de vida, se había convertido en una máscara tirante, un monolito de piel estirada y rasgos exagerados. Sus labios sobresalían de forma antinatural, sus ojos se hundían tras unos pómulos que ya no se movían con sus expresiones. La búsqueda de la eterna juventud la había envejecido de una forma que la naturaleza nunca hubiera podido. En un universo obsesionado con la belleza, su apariencia se convirtió en el principal objeto de crítica. Las consecuencias de su tragedia fueron devastadoras. La mujer que una vez lo tenía todo, se convirtió en la burla de la prensa, que la bautizó con el cruel apodo de la novia de Frankenstein. Su imagen se hizo viral, convirtiéndola en un símbolo de lo que sucede cuando la obsesión se encuentra con la riqueza. La misma sociedad que una vez la adoraba por su dinero, ahora la condenaba por su apariencia. Pero la mayor tragedia de Jocelyn no fue su rostro, sino su negación. Se aferró a la idea de que los cambios eran mínimos y que ella seguía siendo hermosa. Se convirtió en una prisionera de su propia imagen. Lo más trágico de la historia de Jocelyn Wildenstein es que la mujer que un día lo tuvo todo, se vio obligada a pagar el precio de la vanidad de una manera que nunca pudo haber imaginado. La mujer más famosa del mundo se convirtió en una trágica lección, una advertencia viviente de que la búsqueda de la perfección, cuando se usa sin límites, no te embellece, te consumes. Y así cerramos nuestra lista de los 10 famosos deformados por la cirugía plástica. Sus historias, tan diversas como trágicas, nos recuerdan una lección fundamental. El bisturí no es la solución a nuestros miedos, sino la herramienta que puede convertir la vanidad en una pesadilla de la que es imposible escapar. El verdadero horror no está en la transformación del cuerpo, sino en la pérdida del alma que una vez lo habitó.